Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra segunda videoconferencia en el curso Taller Reviva 2021. El día de hoy con un tema que es bastante frecuente y que plantea un reto para los médicos que trabajamos dentro de la consulta de pacientes que viven con VIH, reto desde el punto de vista desde lograr el diagnóstico por la dificultad que tenemos en la realización de las pruebas que tenemos disponibles hasta completar el tratamiento, evaluación y completar el tratamiento de esos pacientes. Es el tema de tuberculosis latente. Para ello, el día de hoy hemos invitado al doctor José Fernando García. El doctor José Fernando es médico egresado de la Universidad del Valle, con especialización en medicina interna del Instituto de Ciencias de la Salud CES en Medellín, infectología de la Universidad ICESI y máster en SIDA y enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona. Es docente del programa de medicina interna de la Universidad de CES y coordinador del grupo de investigación en tuberculosis y VIH en la misma universidad. Y es miembro del Comité Ejecutivo de Reviva. Doctor José Fernando, muy buenas noches y bienvenido a esta segunda videoconferencia. Héctor, muy buenas noches, muchísimas gracias. No sé si tenemos problema con el audio, que en el chat nos están escribiendo que hay problemas con audio. Quisiera, antes de empezar. Yo le estoy escuchando bien y puntos de control indican que está bien. Ok, Fabio, muchas gracias. Y Héctor, también muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy en nombre de la red VIH del Valle del Cauca, Reviva. Damos la cordial bienvenida a todos. Gracias, Héctor, por la presentación. Y nuevamente vamos a tratar un tema interesante. Vamos a introducirnos en ese tema que tiene que ver con la infección latente. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí me ven? Héctor, ¿me confirmas, por favor? Sí, señor, se está viendo. Perfecto. Y si quisiera un momento abrir el puntero antes de arrancar. A ver, no creo que lo desactivé. Ahí lo activé. Perfecto. Entonces, pues nada, vamos a iniciar con este tema bastante interesante. Todos sabemos que la tuberculosis es una de esas enfermedades infecciosas, pues, si no es la más antigua, es la que se ha podido identificar en diferentes momias y en diferentes fósiles, acompañándonos a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy día, pues vemos cómo la población infectada por VIH es una población susceptible a esta enfermedad. Y también tenemos claro que los objetivos que nos hemos trazado para el control de la tuberculosis al 2035 es disminuir tanto su incidencia, la mortalidad y lo más importante, el sufrimiento de nuestros pacientes. Desafortunadamente, condiciones como el VIH, la farmacoresistencia, hoy día el COVID, ponen una gran debilidad a los diferentes programas de tuberculosis con el objetivo o con la posibilidad de alcanzar estos objetivos. Entonces vamos a revisar un poco referente a lo que tiene que ver con la infección latente por tuberculosis y pues antes de entender debemos tener presente que los pacientes que tienen una tuberculosis en la población VIH, pues esto está dando es porque nos estamos enfrentando a una población que es susceptible. Y hoy hablamos mucho de las olas, de estas olas que el COVID nos está enseñando y que desafortunadamente hoy en el país nos estamos metiendo en una tercera ola o un tercer pico que nos preocupa en muchos de nuestros hospitales y aquí pues dando ánimo y fuerza a todos nuestros compañeros en salud que sabemos que en los siguientes días van a ser diferentes, van a ser bastante problemáticos. Entonces entendamos un poquito estas olas, pero en la tuberculosis. Esto para recordarles que evidentemente nos estamos metiendo en esa tercera ola y si ustedes ven a lo largo de un año, hemos tenido 3 picos. Cada pico lo hemos nombrado como olas y esto es lo que se observa en la mayoría de las infecciones, pero no en tuberculosis. A diferencia de la tuberculosis, lo que ocurre, del COVID, perdón, lo que ocurre en tuberculosis es que cuando
la micobacteria llega y se enfrenta a un grupo poblacional susceptible, lo que hemos visto es que cada ola, y lo que se describe, es que cada ola va a tener no periodos de semanas o de, o de meses, no. Lo que vemos en tuberculosis y lo que se ha podido un poco simular, sí, simular es que estas olas en tuberculosis pueden durar décadas hasta centurias y estamos hablando que desde que se empiezan a tener reportes en el siglo XVIII de tuberculosis en la población y en áreas urbanas, se empieza a ver que esta ola epidémica no dura estas semanas ni dura meses, sino que vemos que van durando alrededor de 200 o 300 años. Entonces estamos teniendo unas olas muy largas en tuberculosis y esto de que va a depender que esa ola disminuya o no del control que se tiene sobre la población susceptible y ahí es donde nosotros nos vamos a meter. Entonces, si ustedes ven, voy a ver por qué no me sale aquí, perdón, si me salió ya el puntero, me regreso. Miren cómo la mortalidad empieza a disminuir a partir de los 50 años, empieza a disminuir la mortalidad y esto tiene que ver a medida que la población susceptible empieza a disminuir. Posterior de la disminución de la mortalidad, se ve una disminución en la morbilidad y una disminución luego en los pacientes que se infectan. Entonces es muy importante entender que la población susceptible es la que nos va a marcar estas olas en tuberculosis, pero tenemos un gravísimo problema, que no es lo mismo la población urbana a la población que está en áreas rurales. Y si vemos acá, miren cómo es el comportamiento de los pacientes que están en área rural. Estas olas epidémicas, pues podemos estar hablando que van a durar más de 300 años, 400 años en esos modelos que se han simulado. Entonces estamos entendiendo que las infecciones en tuberculosis y estas olas van a depender de los individuos susceptibles y no los vamos a ver como en el COVID, donde vamos a tener olas que duran semanas o meses y todo depende de las medidas que se hagan. Aquí va a ser muy variado en tuberculosis y esto ha hecho que desafortunadamente entendamos o interpretemos estos resultados del descenso, a veces en el número de casos para algunos países, como que estamos ganando la batalla de la tuberculosis. Lo que tenemos que entender es que es una ola epidémica que es mucho más larga, que sí que estamos haciendo medidas para controlarla, pero la preocupación es si vamos a ser capaces de erradicarla. Y esto que nos proponemos para el 2035 no sé si vaya a ser un objetivo realmente alcanzable. Debemos entender hacia atrás que para la década de los 70, ustedes saben que el medicamento de la tuberculosis aparece a finales de los 40, a nivel entre el 50, 60 empieza a tener ya los fármacos activos y para los 70 pues ya teníamos los medicamentos que teníamos hoy disponibles, la isoniazida, la rifampicina, la pirazinamida y el ethambutor. Entonces, estos medicamentos y con la introducción especialmente de la rifampicina, un fármaco bactericida y especialmente esterilizante, logramos acortar los tratamientos de la tuberculosis. Anteriormente se daban 18 meses de tratamiento y pasamos de 18 meses a 6 meses, solamente con la introducción de la rifampicina. Esto hizo que, además, bajo estrategias supervisadas, lográramos controlar la tuberculosis para la década de las 70 en la mayoría de los países, pero no estábamos teniendo presente que nuestras poblaciones estaban creciendo y vamos a tener más poblaciones susceptibles y que además se iban a presentar otras comorbilidades y patologías, como posteriormente se ve en la década de los 80, como es el VIH. Entonces, teniendo presente que en la década de los 70, uno de los epidemiólogos del momento, que era William Stewart, lo que hizo fue decir, el libro de las infecciones debemos ya cerrarlo, porque la tuberculosis la controlamos. Esto evidentemente no fue un acierto, y si recordamos qué ocurría para 1993, Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos, muchos de nosotros estábamos viendo Jurassic Park, o sea que somos población susceptible para el COVID.
se estaban presentando unas condiciones donde, pues evidentemente, las condiciones de salud de muchos de los países iban mejorando, pero nos estábamos enfrentando a un nuevo reto y era el inicio de una nueva pandemia, como era los pacientes infectados por el VIH. Entonces teníamos un terreno abonado para que la tuberculosis, cuando empezábamos a hablar que la estábamos controlando, ¿qué ocurre? La Organización Mundial de la Salud hace un pronunciamiento, y esto empieza a hacerlo pues a finales de los 90, donde nos dice, mire, desafortunadamente se está evidenciando un aumento de casos, uno, por el deterioro de los programas de tuberculosis, dos, porque se estaba dando un manejo inadecuado de casos, no se estaban haciendo adecuadamente las estrategias supervisadas, y por eso es tan importante las estrategias supervisadas, porque cuando se hizo, logramos que nuestros pacientes tuvieran una mejor adherencia y mejores controles y tasas de lo que eran curación y éxito al tratamiento. Entonces, además viene esta coinfección, tuberculosis y VIH, que es una bomba de tiempo para la tuberculosis, y empezamos además a evidenciar un incremento en la multidrogoresistencia. Entonces teníamos todo para que esta imagen que muchos de nuestros docentes y profesores veían, hoy día nosotros la sigamos viendo y enseñando a nuestros estudiantes de medicina. Entonces sale la Declaración Global de la Tuberculosis, donde nos dicen, mire, esto es una emergencia global, y es evidente cómo el VIH ha impactado en el aumento de casos. En el 80 nuevamente veíamos la incidencia aumentaba, en los 90 empieza la MDR y se notifica una emergencia, en el 2000 empezamos a tener casos de XDR y muchos de estos casos en población VIH, y en el 2010 ya empezamos a reportar esa micobacteria totalmente drogoresistente, que para el momento se llamaba totalmente drogoresistente porque no teníamos opciones. Hoy, afortunadamente, tenemos medicamentos como la bedaquilina, el Delamain, la clofazimina, que lo que nos permite es lograr curar muchos de estos pacientes que eran multidrogoresistentes. Los datos ya los hemos repasado en muchas ocasiones, son 10 millones de casos que se notifican anualmente, 1.2 es el número de muertes anuales, tenemos una coinfección en el mundo que es de 8.2 y sabemos que el número de casos de MDR aumenta. Y Colombia, también recordando un poco estos datos que tenemos, lo que preocupa, y aquí se lo resalto, es como el 12% de nuestros casos de tuberculosis tienen coinfección con VIH. Entonces, lo que nos está hablando es que en Colombia vamos a tener regiones, y aquí lo vemos en nuestro mapa, muy parecido a lo que estamos viendo en estas olas, diferente pues de meta, pero lo que estamos viendo en el COVID, es donde estamos viendo esta población susceptible que se está enfrentando y está desarrollando enfermedad activa por tuberculosis. Rápidamente también entendemos que en la coinfección, tuberculosis y VIH, pues el riesgo de desarrollar la enfermedad es diferente. En los niños, que es el mejor ejemplo, si es un menor de 5 años, el riesgo de desarrollar tuberculosis después de una exposición es de 50%. Por eso, a los menores de 5 años le damos este tratamiento de infección latente por tuberculosis, que hoy día no deberíamos llamar tratamiento de infección latente, que ya les voy a comentar. Si el niño es mayor de 5 años, estamos hablando que el riesgo de desarrollar tuberculosis es de 5% los primeros 2 años, y posteriormente a esos 2 años, el riesgo de desarrollar la tuberculosis es de 5% a lo largo de su vida. Pero en población VIH, este riesgo de desarrollar tuberculosis, estamos hablando que si no inicia una pauta antirretroviral, el riesgo de desarrollarlo es de 10% por año, lo que nos sugiere que en un periodo de 10 años, el paciente VIH sin terapia antirretroviral y sin control inmunológico y virológico va a desarrollar una enfermedad activa por tuberculosis. Entonces, es claro, es una de las condiciones, el mejor terreno para desarrollar la enfermedad, y esto es debido a que ese sistema inmunológico del paciente con VIH, y ahí vamos a ver dos granulomas. Uno, el de arriba en la parte superior,
van a ver cómo el granuloma está adecuadamente formado. Perdón, yo cierro esto que no me deja. Ok, aquí vemos un granuloma adecuadamente formado y en la parte inferior vamos a ver un granuloma desorganizado, que es lo que vemos en los pacientes con una enfermedad avanzada por VIH, que no permiten el control de la enfermedad. Entonces, evidentemente, el ser VIH va a favorecer que la enfermedad tenga una presentación diferente. Y aquí lo vemos en este diagrama muy interesante, cómo a medida que el sistema inmunológico se ve debilitado en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada por VIH, pues la enfermedad por tuberculosis va a ser una presentación además diseminada, los síntomas van a ser muy bizarros y el aislamiento microbiológico, que es lo que más nos preocupa en estos pacientes con VIH, pues va a ser difícil y tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Esta diapositiva es para mostrarles que evidentemente esos recuentos de CD4 van a influir en la presentación de la enfermedad. Aquí ustedes ven cómo con menores de CD4 pues vamos a tener manifestaciones extrapulmonares y con menores de 200, perdón, y mayores de 200, como vamos a tener pacientes con tuberculosis, una presentación pulmonar, y también es llamativo la presentación pleural que se puede presentar y que estamos viendo en nuestros pacientes con tuberculosis y VIH que tienen adecuados CD4. Pero todo esto es porque desafortunadamente y a pesar que nos enfrentemos a sistemas de seguridad social donde el acceso está garantizado, donde el tratamiento es 100% de cobertura, donde los pacientes que están con VIH inician terapias antirretrovirales, como nos han mostrado en los modelos de Chile, vemos que, miren, acá se lo resalto en rojo, ¿qué pasa con la tuberculosis y las tasas de curación? 53% y tasas de mortalidad de 28%. Algo muy parecido a lo que nosotros vemos en nuestros registros, en nuestras cohortes de tuberculosis y VIH. Es algo similar, o sea que esta realmente es una situación muy difícil que independiente del modelo de la seguridad social, lo único que nos está diciendo en estos pacientes es que nos estamos enfrentando a un reto. Evidentemente hay una situación que preocupa y es la migración. Esto mismo lo estamos viviendo nosotros, nuestra población migrante, no solamente la migración fuera de Colombia, no, es esta migración interna, esta migración que tenemos de las diferentes regiones, de los diferentes departamentos, migraciones que hacen que en esa condición pluricultural que tengamos, el acceso muchas veces a los servicios de salud, la ruta no es clara, la atención no es, digámoslo, no se sienten, se me va la palabra, pero no se sienten representados y esto hace que la capacidad que tiene el sistema de retener a nuestros pacientes enfermos es muy baja. Entonces, todo eso lo tenemos que pensar porque nuestros pacientes realmente no los estamos logrando curar. Y además, el diagnóstico de estos pacientes es muy difícil. Entonces, empezamos a hablar de qué hacer. Vamos a meternos entonces en el tema de lo que tiene que ver la infección latente por tuberculosis. Y esta es la definición operativa que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Estos aquellos o son los individuos que tienen la infección por la micobacteria, pero que no han desarrollado la enfermedad, que no tienen alteraciones radiográficas y que no tienen un aislamiento microbiológico y que nos damos cuenta que se han expuesto a la micobacteria porque generan esa respuesta inmunitaria a unas pruebas que tienen muchas debilidades en diagnosticar estos pacientes. Habitualmente la que tenemos disponible es la prueba de la tuberculina, pero también tenemos otras pruebas que no solucionan del todo, sino que ayudan un poco a mejorar la captación de estos pacientes, pero no es la mejor prueba. Todavía siguen siendo pruebas que son imperfectas, que ya lo vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, esta es la definición que hemos tenido presente de qué es la infección latente. Pero recientemente estamos empezando a hablar de varios espectros de la enfermedad. Aquí no es solamente no estoy infectado o tengo la enfermedad activa. ¿Okay? En esta gráfica muy interesante que sale en una revisión de Nature,
lo que nos habla es que vamos a tener un espectro 1, que puede ser que elimine la micobacteria, pero esto hoy empieza a ser discutido, porque puede ser que yo no elimine la micobacteria, tenga diferentes reservorios donde la micobacteria se puede estar activando o durmiendo, y en esos procesos, con lo que tengo disponible, no soy capaz de identificarla. Y para eso vamos a empezar a hablar a futuro de biomarcadores, tanto de biomarcadores como productos de degradación de la micobacteria o biomarcadores celulares que me permiten conocer si estoy frente a un proceso de infección. O la enfermedad activa, que es el extremo derecho, donde vamos a tener evidentemente los síntomas, aislamientos microbiológicos y donde no se caracteriza por la transmisión de la enfermedad, el riesgo de enfermar a otros y requerimos de tratamientos múltiples para curar. Se nos empieza entonces a meter un espectro. El espectro que anteriormente hablábamos de la infección latente, pero hoy día también podemos decir que hay un espectro de una enfermedad que es subclínica. Y si miramos las pruebas que tenemos para diagnosticar la infección latente, miren lo que ocurre acá. Con una prueba de tuberculina que es positiva, con un IGRA que es positivo, yo lo puedo tener también en la enfermedad subclínica y en la enfermedad activa. El cultivo en la infección latente, además que es difícil que nosotros dispongamos de un aislamiento o de una muestra para hacer cultivo, pero en la condición subclínica lo que podemos tener es cultivos que pueden ser positivos de forma intermitente. Las baciloscopias habitualmente son negativas. Las infecciosas, o sea, van a ser capaces de transmitir la enfermedad, ¿sí? En el momento que tengamos una actividad de la enfermedad. Y síntomas. Los síntomas pueden ser leves, pueden ser síntomas muy bizarros como ocurre en la enfermedad subclínica, pero en la enfermedad latente evidentemente no vamos a tener presencia de síntomas. Y aquí sí hay una diferencia muy importante. Esto que pasó, perdón, que algo ocurre. Vamos a volver a cargar. Perdón un momento, por favor. Entro aquí al WhatsApp para ver qué ha pasado. Listo. Entonces vamos acá, ¿dónde estábamos? Ok, aquí que estamos en esta. Y la volvemos a presentar. Entonces lo que estamos enfrentando es una situación donde la infección latente la teníamos clara, pero mucho cuidado, porque podemos tener condiciones de TBC subclínicas que lo único que nos dice es que estos pacientes, el tratamiento con monoterapia no sería el indicado. Y podíamos estar, se me puso, a ver qué pena, podemos tener pacientes identificados como infección latente solamente por la prueba de PPD o la prueba de IGRA. Estos pacientes no estar desarrollando síntomas porque estos síntomas pueden ser muy leves o no estar presentes, y el paciente estar en una fase que es subclínica y donde el tratamiento no debe ser monoterapia, sino terapia combinada. Entonces aquí a lo único que los invito es que, como estas dos categorías son muy difíciles de poder separar, tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Y en aquellos pacientes a los que vamos a empezar tratamiento para infección latente, hay un micrófono prendido. ¿Nos ayudan a apagarlo, por favor? Sí, en la infección latente por tuberculosis, la monoterapia sería suficiente, pero en la tuberculosis subclínica, un tratamiento, una monoterapia, no sería el más acertado y podríamos condicionar la selección. Afortunadamente, como el crecimiento es muy lento, a pesar que no se describen en los diferentes registros micobacterias resistentes, sí tenemos que tener presente que esto puede ocurrir, y por lo pronto hay que vigilar muy bien a estos pacientes y no solamente darles el tratamiento y verlos cuando finalicen la pauta quimiopreventiva. Entonces, la infección latente es un estado de respuesta inmune que es persistente, y esto es debido a que hay unos antígenos de la micobacteria
donde no debe haber una manifestación clínica. Esto es un proceso que es dinámico y ya vemos que hay una dificultad en poder identificar estos estados y esto es debido a las pruebas diagnósticas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que tenemos? Vamos a hablar básicamente de dos que son las más conocidas, las más desarrolladas. No nos vamos a meter a biomarcadores. Existe una prueba que es una reacción retardada. ¿Por qué retardada? Porque necesitamos que los linfocitos se sensibilicen a ese antígeno inicial. Esto ocurre 6 a 8 semanas posterior a la exposición. Entonces, esta es la explicación por la que cuando yo tengo un paciente diagnosticado con una tuberculosis activa y si el paciente no tiene un retraso diagnóstico, ha sido muy rápido su diagnóstico de la tuberculosis, si yo voy corriendo a estudiar los contactos, pues no voy a dar tiempo para que se dé esa sensibilización de los linfocitos y por lo tanto puedo tener falsas interpretaciones, un falso negativo y este paciente, digámoslo, no es captado a través del sistema. Entonces tenemos que tener presente que la sensibilización se va a dar 6 a 8 semanas posterior a la exposición. Tiempo ideal, 2 meses después de que el diagnóstico se ha hecho en el caso índice. Esto si no existe un retraso diagnóstico. ¿Y qué es un retraso diagnóstico? Más allá de 30 días de los síntomas desde el inicio de los síntomas. Entonces, una vez sensibilizado, cuando el linfocito está sensibilizado a esos antígenos de la micobacteria, la PPD lo que hace es aplicar unas proteínas que son unos derivados proteicos, que son muchos, son 250 proteínas, porque es una mezcla y esto es lo que hace que tengamos falsos positivos porque son proteínas que no son específicas de la micobacteria en tuberculosis. Entonces, cuando aplicamos estas células que van a presentar esos antígenos, van a hacer que el linfocito que está previamente sensibilizado libere unas citoquinas. Entonces, lo que vamos a hacer es una reacción retardada por citoquinas que se van a presentar 24 a 48 horas y esto es todo debido a una activación del linfocito vía TH1. Entonces, si esto está funcional, el paciente va a generar esta respuesta de hipersensibilidad retardada, que es tipo 4, a las 48 o 72 horas. Entonces, esta historia de la PPD es muy interesante, porque Robert Koch lo que hace es un derivado, pues una vez identifica la micobacteria, él dice, hombre, si yo hago un derivado proteico de estas micobacterias y se lo aplico a los individuos, ¿será que generan una respuesta de inmunidad y van a prevenir el desarrollo de la enfermedad? Fue muy interesante, pero este derivado proteico que se lo administró a su, bueno, esto es un tema que ya luego lo hablaremos, pero saben que Roberto se separa de su esposa para en ese momento en la Berlín de la época no era bien visto las separaciones y más cuando su esposa había sido la persona que había apadrinado todos los estudios de Robert Koch y además Robert Koch al separarse se involucra sentimentalmente con su estudiante o la persona que le ayudaba en el laboratorio que era mucho menor a la que él le aplicó el derivado proteico. Bueno, eso es un tema que queda en el pasado. Luego, en 1939, una bioquímica que es Florence Simberg, lo que hace es retomar todos estos trabajos, coge ese derivado proteico, le administra una sustancia que es sulfato de amonio y tricloroacético. Esto lo que permite es que se pueda estandarizar la prueba y por eso hablamos de la PPD estándar, esa PPD de Simberg que tiene 5 unidades internacionales de la PPD estándar. Entonces esto ha generado mucha discusión en los cuerpos médicos porque que si la PPD de 2 unidades, que si la PPD de 5, que cuál es más potente, cuál no. Lo importante es entender que esas 2 unidades que puede traer esa PPD son equivalentes a esas 5 unidades de la PPD estándar de Simberg. Entonces ya todos sabemos que hay una lectura que se va a hacer 48 a 72 horas de una pápula de la administración que se debe hacer en la región volar y esa lectura, que es la induración,
más no el eritema, y ahí tenemos mucho problema, hace que esta lectura sea inadecuada. Entonces ya vamos viendo cómo esta es una prueba muy vieja que tenemos disponible, es un biológico, y de dónde salen esos puntos de corte. Esos puntos de corte tienen una historia muy interesante. Los primeros estudios que se hicieron se hacen en Alaska, con la población esquimal en Alaska, y ellos cuando empiezan a tamizar la población, encuentran unos puntos de corte muy claros que dividían la población. Había un porcentaje que era una PPD negativa, y había un porcentaje que empezaban a tener PPDs positivas a partir del punto de corte de 5. Entonces, para esa población, en ese momento, se empieza a hablar para la década de los 60 que el punto de corte con esa prueba que se hizo de las 5 unidades internacionales de la PPD estándar de Simberg, lo que hicieron fue definir un punto de corte. Pero luego empezaron a replicar esos estudios en diferentes grupos poblacionales, y si ustedes ven acá, esta es la línea, la sólida, miren que no hay un punto claro de división. Eso fue la situación que llevó a que se replicaran muchos estudios. Este es un estudio que se hizo en Georgia, y lo que mostró en esa población, que era una población militar, lo que encontraron era que no era posible identificar ese punto de corte. Entonces ese punto de 5 en la población general no era muy claro. Entonces llevaron a hacer estos estudios de espejo, y si ustedes ven la línea, que es una línea no sólida, la que no es continua, miren acá, ven que ustedes aquí ven que es muy parecida acá. Entonces vean cómo el punto de corte que se establece en ese momento para la población empieza a ser de 15. En este estudio, en una población diferente a los esquimales. Hicieron el mismo estudio en Nueva York y encontraron, miren, la diferencia. Entonces empezaron a evidenciar que el punto de corte era muy diferente, y esto dependía de los grupos poblacionales. Entonces, cuando se empiezan a extraer estas guías, estos manejos, lo que tenemos que tener claro es que cada área geográfica debería programar su punto de corte. Debería haber un estudio programático para evaluar si vamos a seguir utilizando la PPD, que pues yo creo que esto a futuro pues no va a ser necesario, pero si vamos a continuar deberíamos entender muy bien cuál es el cutoff o cuál es el punto de división, dado que en las poblaciones vamos a tener epidemiológicamente poblaciones de micobacterias no tuberculosas, vamos a tener esquemas vacunales por BCG, y todo esto va a alterarnos el resultado de la PPD. Entonces, a raíz de todo esto y esa divergencia que hay, desde hace muchos años se ha dividido la reactividad de la tuberculina en mayores de 5, en mayores de 10 o mayores de 15. Para el VIH no hay ningún problema. ¿Sí? Para estos pacientes con VIH, para pacientes trasplantados, para pacientes con terapias biológicas, que estamos asumiendo que están inmunosuprimidos, pero no hemos realmente hecho en Colombia, no hay un estudio que nos diga cuál es el punto de corte, pero en general, en los estudios internacionales, digámoslo, y en los consensos, hablábamos que una PPD reactiva mayor de 5 es una prueba de tuberculina positiva para la población VIH, población de alto riesgo. Vamos a tener falsos positivos, ya lo hemos comentado, en los estados postvacunales, aunque hay que tener cuidado porque esta BCG se puede afectar en los 2 años posterior a la vacuna, ¿sí? Valores en los estados postvacunales mayores de 10, no podemos asumir que sea un falso positivo, y tenemos que considerar que debe ser atribuido a una infección por micobacterias. Vamos a tener falsos positivos por micobacterias no tuberculosis, y valores más elevados, cuando hablamos de valores por encima de 17, pues realmente estos se están asociando más a la infección por micobacteria en tuberculosis, no a tener un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad activa por tuberculosis. Falsos negativos, infección reciente entre 8 a 10 semanas, por eso hay que esperar ese periodo de sensibilización. La PORE técnica, errores en lectura y almacenamiento, porque esto es un biológico que va perdiendo su capacidad. Y en los pacientes VIH,
Esta prueba hace que el rendimiento de la prueba realmente sea muy bajo y especialmente si los recuentos de CD4 son bajos. Estamos hablando que en los diferentes registros, hasta el 60% de los pacientes que están en una fase avanzada tienen una PPD negativa. Por lo que si ustedes hacen una PPD a un paciente VIH con recuentos de CD4 menores de 200, esa PPD negativa no descarta que el paciente pueda haber estado en contacto con la tuberculosis. Otro falso negativo, una infección por varicela, vacunación, virus vivos atenuados, infecciones bacterianas, linfomas, desnutrición, edades extremas. Estuve buscando si el COVID puede afectarnos el reporte de la PPD. Al ser un virus, posiblemente no lo afecte. O sea que tenemos que tener presente que un PPD en un paciente en un estado post-COVID puede verse afectado su rendimiento. Entonces, viendo que hay tanta debilidad en el diagnóstico, tenemos que buscar otros métodos. Y les voy a explicar este método muy interesante, muy rápido, no vamos a entrar en detalle, que tiene que ver con las pruebas de liberación de gamma interferón. Vamos a tener unas pruebas que son unas ELISAs y otras pruebas que son ya más de metodología de laboratorio, donde se requiere manejar o manipular los recuentos estables de los linfocitos T para poder tener una determinación de la prueba, como se conoce el TB-Spot. Entonces, estas dos metodologías aparecen en el panorama mundial, esto a finales de la década del 2000, 2010, con Stephen Long. Stephen Long fue un infectólogo que se dedicó mucho a la tuberculosis y el VIH. Desafortunadamente, hace 2 o 3 años murió de un linfoma. Una persona muy interesante que escribió y nos abrió los ojos frente a la tuberculosis, nos dejó muchos puntos de incertidumbre que se han logrado generar propuestas de investigación para resolver estas dudas que generó el doctor Stephen Long. En ese momento, en el 2007, en el CROI, se presentan los resultados de unas pruebas conocidas como el ELISpot para el diagnóstico de la infección latente por tuberculosis. ¿Qué es esto? Una prueba de liberación de gamma interferón. Y aquí vemos, para ese momento, 2 o 3 estudios que se tenían. Entonces, lo que se hizo fue con un metaanálisis con estos estudios que realmente no eran mucho, donde comparaban las pruebas de tuberculinas, las pruebas de cuantiferón Gold, y hoy tenemos Gold in Tube, que son unas pruebas, digámoslo, que ya están los antígenos en los tubos, y tenemos las pruebas del ELISpot, que lo que hacen es contabilizar las células que forman manchas, que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué antígenos son los que se evalúan? Ya vimos que en la PPD vamos a tener alrededor de 250 proteínas de un derivado proteico que hay ahí, genera muchos falsos positivos, y estas pruebas de IGRA lo que hacen es trabajar unos antígenos que son específicos, el ESAP6, el CFP10, el TB7, que son antígenos específicos de la micobacteria, y ahora se está trabajando unas regiones específicas de la micobacteria en los nuevos procesos, en los nuevos kits manufacturados. Y digamos lo que la lectura ya no va a ser en la reactividad, sino en el número vamos a encontrar de la liberación. Entonces, en cuantiferón depende de la prueba que se use, se va a interpretar como positivo o como respondedor, o negativo, o vamos a tener unos indeterminados. Y con el ELISpot, aquí se van a contabilizar los spots, la mancha en esos pocillos que se están evaluando, que les voy a mostrar acá. Esta es una técnica que pues se viene trabajando en diferentes laboratorios de investigación, que se puede hacer de lavado broncalveolar y de las mismas en sangre. Lo que se hace es tomar la muestra, lo que se coloca son los linfocitos, y aquí vemos, son linfocitos que están contabilizados. Sabemos cuántos linfocitos hay, por lo tanto, el valor bajo de linfocitos en un paciente VIH no alteraría la prueba. Lo que se hace, se pone en los pocillos. Estos pocillos lo que tienen son los antígenos específicos. Se deja el linfocito en crecimiento 24 horas. Al día siguiente se evalúa este linfocito que está sensibilizado, que ha liberado la prueba de gamma interferón, que se va a unir a ese antígeno específico, y luego con una reacción de anticuerpos
que están debidamente marcados con una sustancia que se va a ver, que va a formar la mancha del spot, y aquí lo vamos a ver. Cuando hay esa reacción, lo vamos a ver en spot, y aquí lo vamos a ver en las placas. Aquí vemos cómo empieza a ver esas reacciones positivas de la placa, y lo que la máquina lo que va a hacer a través de su software es contabilizar los spots. Entonces esta es una técnica muy interesante que requiere una dinámica de laboratorio y una capacidad instalada que yo creo que en la dinámica de los laboratorios de servicios no estaría disponible, pero sí la tendríamos para los laboratorios de investigación. Es una prueba interesante, ha tenido sus debilidades, ha tenido sus plus, ha tenido un desempeño interesante en recuentos de CD4 bajos frente a la prueba en sangre que es el QuantiFERON TB Gold in TUF. Muy bien. Entonces, entendiendo que estas son las pruebas que tenemos disponibles, tanto la PPD como las pruebas de IGRA, entonces ahora hablamos del tratamiento preventivo en tuberculosis. Ya no vamos a empezar a hablar de ese tratamiento de la infección latente por tuberculosis, sino que ya vamos a empezar a cambiar nuestro chip como un tratamiento preventivo en tuberculosis, o lo que vamos a conocer como el TPT. Entonces, estos tratamientos deben ser cortos, deben tener pocos eventos adversos, deben ser fáciles de administrar y de dispensar, y debemos evitar administrarlos en las fases subclínicas de la enfermedad, como les comenté. Entonces, veamos qué hay, qué tenemos para poder disminuir el riesgo de tuberculosis. Sabemos hoy día que cuando yo empiezo a un paciente con una terapia antirretroviral y no tiene un diagnóstico de tuberculosis, ese paciente tiene un riesgo entre 10 a 20%, y hay registros que van hasta el 50%, de tener el desarrollo de una tuberculosis desenmascarada, lo que conocemos como el unmasking TB. Esto ocurre, ese es el síndrome de reconstitución inmunológica, que se nos convierte en un dolor de cabeza, y desafortunadamente este unmasking depende de la presentación. Si es a nivel del sistema nervioso central, puede llevarnos a una mortalidad muy alta en estos pacientes posterior al inicio de la terapia antirretroviral. Entonces se han buscado estrategias. Una de esas estrategias fue un estudio que se publicó en Lancet en el 2017 que se llama el REALITY. ¿Qué es este estudio? Es la reducción de la mortalidad en los pacientes VIH, tanto adultos y niños, que empezaban terapia antirretroviral. ¿Y cómo lo hacían la reducción? Pues a todo el mundo le daban su terapia antirretroviral y le empezaban pautas profilácticas con trimetoprim, isoniazida, acitromicina y fluconazol. Este estudio, que se conoce como el REALITY, que sale en este New England Journal of Medicine, lo que nos dijo fue que estos pacientes les iba bien. Eran áreas geográficas de alta carga para tuberculosis, eran pacientes además con alta incidencia de VIH, y mostró que iba bien. Entonces, lo que pasó fue como a buscar otras opciones, digámoslo, de estrategias, y pues fue muy interesante porque esto se tenía que reproducir, y cuando se empieza a reproducir se encuentra que no era lo que se estaba viendo. Entonces ahí está un estudio que se llama el REMEMBER, que se publica en Lancet del 2016, que mostró que la terapia solamente preventiva fue superior a esto que conocíamos en este estudio, que era el REALITY, que era el tratamiento profiláctico. Entonces nos mostró que en estos pacientes la terapia preventiva fue superior a la terapia empírica. Entonces aquí ya empieza un estudio, un ensayo clínico a decirnos, mire, posiblemente esa estrategia de empezarle profilaxis a todo el mundo no es la adecuada. Sale un estudio en el 2019 en Lancet que se llama el TB Fast Track. Este es un algoritmo, además, que lo que procura identificar pacientes que puedan tener tuberculosis para definir pacientes de alto riesgo. Entonces, pacientes con CD4 menores de 150, pacientes con un índice de masa corporal muy bajo, desnutridos, anémicos, y empieza a meterse este biomarcador que hemos hablado a lo largo de tantos meses, que es el lipoarabinomanán. Lo que empieza es a identificar pacientes de alto riesgo. Entonces a uno les daban y a otro no les daban.
y esto lo que nos mostró es que empezar el tratamiento de la tuberculosis y terapia antirretroviral no disminuía la mortalidad. Entonces, estos resultados que empiezan a ser contradictorios a lo que veíamos en el estudio previo, en el reality, lo que nos dice es que estos tratamientos profilácticos, a pesar que estaban en áreas geográficas de alta carga de tuberculosis, pueda que no iban a mejorar la sobrevida, pero sí nos iban a condicionar eventos adversos y morbilidad relacionado a los medicamentos que estábamos administrando. Entonces, recientemente sale este otro estudio que se llama el STATIS, es un clinical trial, sale publicado en el New England Journal of Medicine, es un estudio muy interesante que nos dice o dar sistemático o dar un tratamiento dirigido. Y aquí en esta infografía, que es muy clara, es un grupo muy grande, son 1047 pacientes, mitad y mitad, o sea, realmente fueron pacientes muy bien balanceados en los grupos grandes. A uno les daban tratamiento empírico frente a tuberculosis, aquellos que tenían CD4 menores de 100 y que empezaban terapia antirretroviral, y a otros les daban solamente el tratamiento si teníamos biomarcadores. Y estos biomarcadores era incluir lo que hoy día es el lipoarabinomanal. Entonces era muy interesante porque con este lipoarabinomanal o dar tratamiento, miren lo que ocurría. El endpoint era muerte o enfermedad. Desarrollar la enfermedad ya sea por una enfermedad infecciosa. Miren que era similar, no hubo diferencia significativa, pero lo que sí fue claro es que sí íbamos a encontrar una disminución de los casos de tuberculosis, pero lo que preocupaba era que los pacientes que recibían el tratamiento empírico para tuberculosis presentaron más eventos adversos tipo 3 o 4 en este grupo, situación que obligaba pues a hospitalizar, suspender tratamientos, condicionando una mayor morbilidad. Por lo tanto, este estudio muy reciente nos dice que el tratamiento sistemático de tuberculosis en los pacientes con CD4 muy bajos que empiezan terapia antirretroviral no fue superior a un tratamiento guiado por estos biomarcadores que nuevamente, insisto, debemos empezar a incluir como biomarcadores. Entonces, a pesar de esta evidencia, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la mejor estrategia para estos pacientes con VIH es buscar la enfermedad activa y la infección latente. Que en aquellos pacientes que tienen tos, que tienen fiebre, que tienen pérdida de peso, que tienen sudoración, debe ser buscada la tuberculosis de forma activa, y hoy día pues ya vamos viendo cómo se va incluyendo estas pruebas del lipoarabinomanal. Entonces hasta ahí tenemos claro que estas estrategias de tratamiento empírico frente a tuberculosis, digámoslo que no son superiores, que sí hay unas estrategias de algoritmos donde se incluye el lipoarabinomanal que tenemos que empezar a evaluar en nuestros cohortes como investigación operativa para poder identificar oportunamente estos pacientes. Si no lo podemos hacer, entonces, ¿qué tenemos? Lo que tiene que ver con los tratamientos, digámoslo, preventivos. Pero esta diapositiva es para mostrarle cómo la terapia antirretroviral disminuyó los casos de tuberculosis. Entonces, el empezar el tratamiento temprano disminuyó de forma significativa la mortalidad y especialmente la incidencia por tuberculosis. Entonces, aquí vemos por qué. Cuando se empiezan a mirar el por qué, es porque los marcadores inflamatorios con TAR en estos pacientes fue una disminución muy rápida, la respuesta del interferón, la respuesta de la interleuquina 6, del JAK, de todos estos marcadores inflamatorios disminuyeron tanto, estos pacientes fueron capaces de controlar, pero también tenemos que entender que a pesar que empezamos la terapia antirretroviral, un porcentaje alto de los pacientes van a generar una reactivación de tuberculosis. Entonces aquí viene la discusión. ¿Será que solamente me quedo con terapia antirretroviral? ¿No tengo que hacer nada más? ¿O doy el tratamiento preventivo para la tuberculosis? Y miremos qué pasó en un registro, en un estudio muy interesante de pacientes como fue en Brasil. Si ustedes ven, en un grupo naive, en los que no se les dio ningún tratamiento, el riesgo de desarrollar
tuberculosis fue muy alto. Pero en aquellos pacientes que desarrollaban o que estaban solamente con terapia antirretroviral, el riesgo de desarrollarlo, ven ustedes acá, fue de 1.9, esta es la tasa de incidencia, pero miren que fue menor con la terapia antirretroviral. Cuando daban solamente el tratamiento preventivo, fue de 1.27. Y cuando daban los dos, miren cómo disminuía la incidencia de la tasa por tuberculosis. Entonces aquí estamos hablando como en un país de una carga alta para tuberculosis y con una incidencia VIH elevada, el iniciar la terapia antirretroviral y el tratamiento quimiopreventivo con isoniazida disminuía significativamente el desarrollo de tuberculosis activa. Entonces, la otra pregunta que se hacían estos investigadores era, pues bueno, empiezo la terapia antirretroviral, pero si el paciente tiene buenos recuentos de CD4, ¿será que debo empezar el tratamiento quimiopreventivo con isoniazida? Y este estudio, que es un análisis muy interesante del TAR temprano, de lo que nos dijo fue, mire, con CD4 mayores se evidencia una disminución en la incidencia de tuberculosis. Esto que nos dice que independiente de los CD4, el paciente que tiene una infección latente por tuberculosis debe recibir un tratamiento preventivo para tuberculosis. Entonces, independiente de los CD4, aquí no podemos decir, no, es que tiene muy buenos CD4, no demos el tratamiento preventivo, no. Este estudio nos dejó muy claro que estos pacientes, independiente de los recuentos de CD4, se iban a beneficiar de iniciar un tratamiento preventivo. Pero tenemos un grave problema y una amenaza. ¿Cuál es el problema y la amenaza? Estos pacientes, cuando empiezan los tratamientos preventivos, la adherencia de los programas al tratamiento preventivo es muy bajo. Y miren ustedes cómo en esto que se presenta en el IAS del 2019, la adherencia es muy baja en países en vías de desarrollo y donde tienen una alta carga de tuberculosis. Entonces miren que ustedes, la adherencia, el tratamiento que empezó solamente el 20% en la República Democrática del Congo, pero de aquellos que empezaron, quienes finalizaron, aquí estamos viendo cómo la mitad de esos pacientes finalizaban el tratamiento quimiopreventivo al menos de 6 meses. Entonces esto se convierte en una debilidad y tenemos que entender. Los primeros que empezaron a hablar de la prevención 70, se identificó que los niños que habían sido expuestos o que vivían con convivientes tenían un riesgo de desarrollar tuberculosis y estos pacientes se beneficiaban de dar tratamiento preventivo. Ese tratamiento preventivo era muy largo, era alrededor de 18 meses. Posteriormente, con el paso del tiempo, se empiezan a hacer diferentes estudios, como se ven aquí en esta línea del tiempo. Pasamos de 12 meses, pasamos en la década de los 90 de 6 a 12 meses de isoniazida. En la década del 2000 al 2020 empezamos a hablar de tratamientos cortos y en estos últimos años empezamos a hablar de esos tratamientos ultra cortos, especialmente en la población conviviendo con VIH. Entonces aquí empezamos ya a mirar terapias cortas, esas terapias largas que damos de un año, que era lo que se hacía en la década de los 80, hoy día ya no lo hacemos. Tenemos la discusión si entre 6 meses o 9 meses. Eran estudios muy viejos y hoy día, a partir de un estudio muy interesante que sale de 3 meses de isoniazida y rifapentina, donde lo vamos a dar de forma semanal, son 12 dosis, logramos adherencias muy interesantes y una disminución sustancial en lo que tiene que ver con el desarrollo de tuberculosis activa en población con VIH. Y recientemente sale también un estudio donde se evalúa un mes de isoniazida con rifapentina diario, van a ser más o menos unas 28-30 dosis, situación que lo único que preocupa es el costo de la rifapentina cuando se da diario y lo de los eventos adversos, pero este tratamiento diario permitió que estos pacientes fuera similar, y ya lo vamos a ver, a la isoniazida rifapentina. Otra de los problemas que hemos tenido es, bueno, 6 meses o 9 meses. Han sido muchos los estudios que se han evaluado
lo que no, nos ha sido claro en este estudio interesante en esta publicación de la Unión, nos mostró que miren que la reducción de casos es evidente a partir del sexto mes de tratamiento, ¿sí? Pero que cuando se da más allá de 6 meses, miren lo que ocurre. No hay diferencias significativas en el número de casos. Esos estudios empiezan a avalar la situación de por qué dar 6 meses y no dar 9 meses o dar 12 meses. Pero también tenemos que tener presente que hay diferentes estudios que se han hecho en países de muy alta carga de tuberculosis, como en Botswana, donde evaluaron que aquellos pacientes que les daban 6 meses, ¿sí? Frente a 36 meses, estos pacientes que recibían 36 meses, y se me vienen las palabras del doctor Juan Diego Vélez, donde dicen es que, hermano, mientras esté viviendo en un área de alta carga de tuberculosis, tírele un flotador, que con eso se sostienen. Evidentemente, ese era un flotador porque para el momento del estudio eran pacientes que solamente menos del 50% de los pacientes pudieron acceder a la terapia antirretroviral. Este fue un estudio que se hizo cuando la indicación de iniciar terapia antirretroviral era recuentos de CD4 entre 200 y 250. Hoy día sabemos que estos pacientes, independiente de los CD4, deben recibir una terapia antirretroviral. Entonces, el mantener terapias por tanto tiempo, lo único que condicionan son eventos adversos y posiblemente la adherencia y la carga laboral o la carga del sistema, los programas de tuberculosis es muy elevada. Como les comentaba, sale esta publicación muy interesante, es el Brief TV, que lo que hace es evaluar un mes de rifampicina más isoniazida, especialmente en la población que tiene VIH. Este estudio lo que nos dijo es que la incidencia de tuberculosis con un mes de isoniazida rifampicina frente a 9 meses de isoniazida seguidos en promedio, la mediana era más o menos 3 años y medio, encontró que era similar. Esto es bueno, evidentemente, son pautas cortas, lo único es que vamos a tener, digámosle, un costo por el valor de la rifampicina y este costo, aunque ya en estudios de costo efectividad en diferentes poblaciones de bajos ingresos han encontrado que esta pauta de un mes con isoniazida rifampicina es costo efectiva frente a la pauta que hemos dado de estos 9 meses de isoniazida. Cuando se miran los eventos adversos, es llamativo porque vamos a tener que los eventos adversos van a ser muy similares a lo que se encuentra con isoniazida, hasta menor pues con lo que se describe en el estudio, y esto es como lo que viene a futuro. Entonces es un tema muy interesante porque a pesar que venimos hablando de tratamiento preventivo, en los últimos años se vienen desarrollando estudios. En Clinical Trials en este momento hay 4 estudios que están reclutando y que se están desarrollando. Son estudios multicéntricos fase 3 en población 1 en VIH. Tenemos un mes de isoniazida rifampicina comparándolo con el estudio clínico de 3 meses de isoniazida rifampicina semanal. Hay otro estudio ya para mirar los eventos adversos. Hay otro estudio de un mes de isoniazida rifampicina 3 veces a la semana versus placebos, especialmente en población con silicosis, y en población que ha estado expuesto a tuberculosis. Está el estudio de tuberculosis multidrogoresistente, está el estudio FENIS, que empieza a evaluar 26 semanas de una pauta que es Delamanid con 26 semanas de isoniazida. Esto en estudio de contactos de MDR. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Y las últimas que tenemos son la recomendación del Instituto Americano de Salud, que nos dice, mire, el tratamiento y estas guías son para Estados Unidos, para la población que convive con la infección latente por tuberculosis. Por lo tanto, tenemos que saber adaptar muy bien estas guías a nuestro país. ¿Qué nos dicen? Una pauta de isoniazida rifampicina, 3 meses. Esta es una pauta semanal, son 12 dosis, se da una vez a la semana. La isoniazida se da una dosis mayor de 15 miligramos por kilo una vez a la semana y la rifampicina depende del peso y estamos hablando que para mayores de 50 vamos a dar 900 miligramos, siempre acompañado de la piridoxina.
Rifampicina se ha evaluado también en población VIH. La única combinación que no es recomendada en la población con VIH es la combinación que lleva piracinamida. Esto es debido a que estos pacientes tuvieron mayor toxicidad hepática. Rifampicina, isoniazida y rifampicina, 4 y 3 meses, pero tenemos que tener presente que la multidrogoresistencia en Estados Unidos no es tan elevada como algunas zonas geográficas en Colombia y por lo tanto el uso de la rifampicina tenemos que tener cuidado y en nuestro panorama no ser planteado como se los voy a mostrar. Isoniazida, 6 meses y 9 meses, 6 meses diario, 9 meses diario. Estamos hablando que estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento, pero ya sabemos que la adherencia no es la mejor. Entonces el año pasado sale la resolución, la 227 del 20 de febrero del 2020, que nos pone a la población VIH como una población a la que tenemos que estudiar de alto riesgo y nos pone diferentes espectros. La persona con VIH que ha tenido un contacto estrecho, hablamos de contacto estrecho, ese conviviente que permanece más de 6 horas al día con un caso confirmado de tuberculosis. Hacemos el estudio, está asintomático, tiene una PPD negativa, un IGRA negativo, una radiografía de tórax. Entonces, en este paciente, digámoslo, la inquietud es, ¿empezamos o no empezamos? Posiblemente, o mejor, la recomendación es, debemos empezar un tratamiento para el tratamiento preventivo. Aquí la discusión es si tenemos que hacer PPD o IGRA o no. Sería lo ideal y yo creo que por buena práctica clínica sí debemos buscar estudiar de forma adecuada a estos pacientes y ya más como les he comentado que están en estas fases subclínicas. Está el otro escenario que es la persona con VIH, que no tiene un contacto estrecho. Son estos pacientes que nos llegan a los programas, que tenemos que hacerle el estudio. El estudio que estamos haciendo es PPD. Tenemos que tener presente que si el recuento de C4 es menor de 200, deberíamos promover el uso de los IGRAs porque vamos a mejorar el rendimiento, no queriendo decir que los IGRAs nos van a solucionar el problema. Todavía sigue siendo una prueba que no es 100% sensible. Esta prueba, tanto de la PPD y de los IGRAs, si sale positiva y tenemos una radiografía de tórax normal y el paciente está asintomático, y ahí tendríamos que evaluar muy bien, y posiblemente estos son los pacientes que a futuro tendríamos que empezar a implementar el lipo-aravinomanal nuevamente bajo estudios de investigación, esta investigación operativa, porque muchos de estos pacientes pueden haber estado en contacto, tener la enfermedad diseminada, estar eliminando micobacteria, y esto lo podemos identificar con el lipo-aravinomanal si los recuentos de CD4 son menores de 100. Es una prueba útil. Entonces, daríamos tratamiento. El tercer escenario es esa persona con VIH sin contacto cercano, que está asintomático, la radiografía es normal, que su prueba es negativa. ¿Qué haríamos? Vamos a considerar, tenemos dos opciones. O hacer un booster, pero el booster a veces no coincide con el tiempo porque debería hacerse a las 3 semanas después de haber sensibilizado con la PPD inicial y miramos ese viraje, ¿sí? Si no es negativo, si sigue siendo negativo, no vamos a dar tratamiento. Y si es positivo en ese viraje, daríamos tratamiento. ¿Ok? Esto es lo que haríamos en el caso, en el escenario 3, y vamos a ver el escenario 4, que la persona con VIH sin contacto cercano, asintomático, placa de tórax que es normal, que tiene esa PPD negativa y que pues vira, ¿no? En este daríamos el tratamiento, que es el viraje. En el tercero es el paciente que no vira, en el paciente que vamos a seguir. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cada cuánto hacer la prueba de la PPD? Entre 1 año a 2 años deberíamos estar haciendo el estudio para mirar el viraje tuberculínico. ¿Ok? ¿Cuáles tratamientos? La guía nos recomienda la isoniazida en monoterapia. Vamos a administrar 6 meses. Estos pacientes reciben habitualmente 300 miligramos con la piridoxina y no se nos puede olvidar administrar la piridoxina. Y tenemos la otra opción que ya está disponible el medicamento, ya el Programa Nacional de Tuberculosis nos informó que está disponible este esquema a través de los programas regionales, pero pues aquí hay unas consideraciones, es solamente para la población infectada por VIH, que es con isoniazida y rifampicina
12 dosis y va a depender del peso. Y nuevamente, si es mayor de 50 kilos, 900 miligramos. Y la isoniazida tiene que ser 15 miligramos por kilo, dosis máxima de 900 miligramos. Por lo tanto, hay que vigilar esos eventos adversos. Y aquí algo muy importante son las interacciones farmacológicas. Entonces aquí les coloqué con la isoniazida, con la rifampicina y con la rifampicina los diferentes fármacos antirretrovirales y nos vamos a tener presente la isoniazida. Miren que la mayoría de los medicamentos los podemos administrar. Hay un estudio de farmacovigilancia o de farmacocinética realmente, donde miraron en individuos que estaban en el estudio de isoniazida rifampicina y les daban isoniazida, como la dosis de isoniazida es alta, y veíamos que el dolutegravir en estos pacientes, cuando lo recibían, estos pacientes tenían una alteración de las pruebas hepáticas y además hacían un flu-like síndrome. Entonces hay que estar presente que cuando los pacientes llevan dolutegravir y con isoniazida, esta interacción, o más que interacción, es un evento adverso que se puede presentar y eso nos puede afectar la adherencia. No es un ensayo clínico aleatorizado, lo que es un estudio de farmacocinética, un estudio observacional, y miran pues en unos individuos cómo se comportó esto. Y el estudio con rifampicina, lo que ocurre es que esa rifampicina, diferente a la rifampicina, y ustedes ven en la tabla más hacia la derecha, cómo hay unas interacciones muy marcadas con la mayoría de los antirretrovirales, y la rifampicina es una rifamicina. Es una rifamicina que tiene una vida media un poco mayor y además de esto tiene unas interacciones que a pesar que están presentes son menos. ¿Qué tenemos presente con la rifampicina y el dolutegravir? Que la rifampicina podría disminuir el área bajo la curva, más que el área bajo la curva son las concentraciones mínimas del dolutegravir, pero estas concentraciones, a pesar que son de un 40%, no tienen una repercusión clínica. Sí se ve la repercusión y por eso no se recomienda con doravirina, ni se recomienda con la rilpivirina y no se recomienda administrar con darunavir cobicistat. No hay reportes de Victegravir o el Viltegravir. Sí hay reportes donde el Viltegravir cobicistat y Victegravir no se debería dar con rifampicina. Entonces, si vamos a administrar la rifampicina, tenemos que vigilar de forma periódica las viremias en estos pacientes para no presentar un escape virológico en los pacientes que reciben estas combinaciones. Con doravirina no, con rilpivirina no, con efavirenz se podría administrar de forma segura. Entonces, las reacciones adversas a estos fármacos son fármacos que van a tener los eventos adversos. Afortunadamente no son, la frecuencia no es muy alta, estamos hablando que puede oscilar entre el 5 al 10% para la isoniazida, 5% para esta rifampicina. La mayoría de los eventos adversos son la toxicidad hepática, la neuropatía. Con las rifamicinas vamos a tener reacciones cutáneas, la toxicidad hepática, esa intolerancia gástrica, la pancitopenia, pero estamos hablando que con estos tratamientos van a ser cortos, estamos con la rifampicina 12 dosis, entonces no se espera que esto se presente. Sí se evidencia estos cuadros pseudogripales, ya les comenté, cuando se administran especialmente con el dolutegravir, y han habido unos casos reportados de hipotensión con la rifampicina. También se ha utilizado mucho las fluoroquinolonas, más en el ámbito de la multidrogoresistencia, en los contactos. El problema de estos medicamentos es que no hay ensayos clínicos, son registros, son experiencias de cohortes y por lo tanto son muchas recomendaciones de expertos. Prolongaciones del QT, artralgias, intolerancia gástrica, fatiga y malestar que se puede presentar. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿qué pasa en el embarazo? Y esto es para comentarles que recientemente salen unas publicaciones muy interesantes sobre el tratamiento preventivo y dado el riesgo de eventos adversos en las mujeres embarazadas, se recomienda que durante la gestación y durante el puerperio, estos 2 meses, no administrar la isoniazida en la mujer VIH con una PPD positiva en el que se ha descartado la tuberculosis activa. Esto debido a que se presentan más eventos adversos. ¿Qué hacer en los casos donde el contacto es un fármaco resistente? Nuevamente, no hay un ensayo clínico, son muchas experiencias
recomendaciones de expertos, y se han utilizado muchas combinaciones, fluoroquinolonas con etambutol, hay otros que dan fluoroquinolonas con o dan isoniazida. Esto es muy diferente, digámoslo, de cada región, cada país debe haber estudios de investigación operativa para poder definir cuál es la mejor pauta. Lo único que les quiero mostrar es que se han evaluado muchas combinaciones y no tenemos una certeza de cuál es el tratamiento ideal. Hay grupos que dicen observen al paciente y síganlo clínicamente. No voy a entrar a vacunación ya para ir finalizando, pero comentarles que evidentemente pues las vacunas tienen su papel en la prevención y afortunadamente vienen diferentes ensayos clínicos donde se están evaluando la utilidad de las vacunas en diferentes momentos, y posiblemente el COVID va a potenciar este desarrollo de vacunas. Sí hay una amenaza para el manejo y abordaje del tratamiento preventivo. Ya sabemos que es la capacidad instalada, porque desafortunadamente el tratamiento, si lo vamos a usar corto, de isoniazida y rifampicina, este es un tratamiento que debe ser bajo la modalidad de supervisión. No puede ser autoadministrado, debe ser bajo la modalidad de supervisión. Lo otro es que tenemos dificultad por muchos de los profesionales de salud que consideran que la enfermedad latente por tuberculosis pues no es una condición importante, desmeritan el inicio del tratamiento preventivo, y a lo largo de estos 15 o 20 años nos hemos dado cuenta que la población VIH es de la población más vulnerable y que los ensayos clínicos nos han evidenciado que sí requiere el inicio del tratamiento preventivo. Lo otro son esos modelos de atención fragmentados de la coinfección, unos que manejan la tuberculosis, otros que manejan el VIH, y esta situación hace que se convierta en una amenaza. Y hoy día el COVID se ha generado una gran debilidad a los programas, se convierte en esa amenaza. Habíamos ganado mucho en el tratamiento preventivo, pero con los últimos meses hemos visto cómo disminuye el número de casos de tuberculosis y por lo tanto el número de dosis administradas en infección latente por tuberculosis. Esto ha impactado, sí, en el registro en Cali, y esta diapositiva que me la facilitó la jefe Lucy Luna nos muestra cómo el número de eventos ha disminuido casi un tercio, o sea que no estamos diagnosticando la tuberculosis, aunque con comentarios de pasillo en las últimas semanas estamos viendo un diagnóstico y una notificación de casos de tuberculosis, siendo muy llamativo el número de eventos por semana que estamos teniendo. Ya para finalizar, conclusiones, es importante identificar y tratar. Es un componente muy importante en el control de la tuberculosis. El momento de iniciar el tratamiento, esto es un balance entre los eventos adversos, las interacciones y ese beneficio de evitar el progreso de la enfermedad. Hay que hablar muy bien con el paciente, explicarle cuál es el objetivo del tratamiento, porque este tratamiento va a funcionar, mientras lo esté tomando y hasta 6 meses después, y si ha iniciado un tratamiento antirretroviral. Y además tener presente que estos pacientes están en un medio de alta carga para tuberculosis. Estamos hablando, yo les digo a mis pacientes, mi hermano, es que usted vive en Tuberculombia, y mientras vive en Tuberculombia, usted tiene un riesgo de desarrollar tuberculosis por una reinfección. Promover los tratamientos cortos, esto favorece la adherencia y la retención, pero tenemos que mirar si hay barreras de acceso en las regiones para poder disponer de este medicamento de forma oportuna. Hay que buscar bien la tuberculosis activa, y desafortunadamente, así como en la tuberculosis activa se genera un estigma, en la tuberculosis latente también se está evidenciando un estigma, porque muchos de los medicamentos son dispensados a través de los programas de tuberculosis, y el paciente que no tiene la enfermedad activa por tuberculosis, que le estamos diciendo que es para prevenir, pues se encuentra una situación donde se siente estigmatizado al estar en un programa de tuberculosis y tener que ir a que le dispensen el medicamento a través de estos programas. Entonces tenemos que buscar formas de adherencia y retención en los diferentes programas. Hay que vigilar la resistencia a la isoniazida, evidentemente. Ya les mostré que a pesar que en los estudios nos dicen que no hay selección y amplificación de resistencias, estamos en un país donde
en diferentes estudios y los que pudieron estar en la conferencia de monorresistencia y isoniazida, les mostré cómo en nuestra cohorte tenemos una incidencia de monorresistencia a la isoniazida, casos nuevos, elevada, situación que obliga a mantener la vigilancia activa de la monorresistencia. También tenemos un subregistro en la notificación de la infección latente, pero esta notificación no debe convertirse en una barrera para la prevención de la tuberculosis. Tenemos que buscar formas más dinámicas, reinventarnos en mejorar el acceso en la disponibilidad de los medicamentos y de las pruebas a nuestros pacientes. Esto era lo que quería compartir. Ya han dado cuenta cómo un tema tan simple, tan sencillo como la infección latente ha generado tanto conocimiento en los últimos años. Ha habido un desarrollo en tratamientos, vienen cosas, vienen tratamientos, vienen pruebas diagnósticas, vienen biomarcadores, vienen vacunas, y esto va a ser un tema de los que vamos a estar hablando a lo largo de de estos años en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir ya la presentación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación y bueno, abrimos el espacio para discusión y resolución de inquietudes de los espectadores que tenemos en este momento conectados. Y yo arranco con una inquietud. Los médicos que trabajamos en los programas sabemos lo difícil que llega a ser lograr el diagnóstico de tuberculosis latente, partiendo desde el simple hecho de que el usuario se realice la prueba, se la aplique y pues que tenga que volver a las 72 horas para hacer la lectura. Cuando uno mira el plan para la eliminación de tuberculosis 2025, manifiesta haber tratado al 90% de los pacientes con tuberculosis latente. Y uno dice, pues para llegar a eso, primero tengo que lograr hacer un diagnóstico. ¿Qué recomendaciones usted nos puede dar para mejorar este indicador diagnóstico de tuberculosis latente en los programas que manejamos personas con VIH? Ya hablamos cómo el COVID se convierte en amenaza. El uso de la PPD pues necesita una segunda visita para la lectura. Entonces muchos pacientes a los que les hemos hecho la PPD no han ido a que se hagan el estudio de la lectura de la PPD. Alguna vez hablaba con uno de los amigos infectólogos en Medellín que este era el momento para promover los IGRAS, porque los IGRAS es una sola visita, es de las mismas muestras que le van a tomar al paciente, y esta muestra desafortunadamente, digámoslo, para que el rendimiento sea mejor se tiene que procesar en 4 horas. El problema es que la capacidad instalada de los laboratorios, y hablando por ejemplo en la región, en el Valle del Cauca, no tenemos un laboratorio que está haciendo los IGRAS. El único laboratorio que lo tenía lo dejó de hacer, pero también tenemos que entender que esta es una prueba que los costos son ilógicos, son pruebas de 400, 600 mil pesos, no permitirían poderse aplicar a la población. Y lo que debemos de buscar es cómo promover el que se implementen estas pruebas, que penetre a la población para que esta prueba pueda abaratarse en sus costos al momento de atender. Entonces, la mejor prueba en este momento para los pacientes indiscutiblemente sería el IGRA, el ELISA, el QuantiFERON TB Gold INTUF, debería ser la prueba. Si no lo podemos hacer, debe ser la PPD, pero tenemos que entender que la PPD tiene este limitante y el COVID nos va a dañar el indicador. Hasta que no tengamos los biomarcadores y podamos entender un poco más estos biomarcadores, esta va a seguir siendo la prueba. Perfecto, de todas formas, sí se nos siguen planteando, desde antes del COVID ya traíamos inconvenientes en cuanto a este tema de la lectura de 72 horas y pues con el COVID pues se nos ha empeorado esta parte. Y aquí surge una pregunta que siempre aparece cuando sucede esto y es, si el paciente no asiste a la lectura de la prueba de tuberculina, ¿en cuánto tiempo le puedo yo repetir la prueba? Ok, una prueba bastante interesante. Lo que pasa es que si la prueba es negativa y tú haces un booster a las 3 semanas, el efecto booster va a ser interesante, te podría servir. O sea que, digamos lo que esas 3 semanas, para aquellos pacientes que han tenido
no han tenido la lectura y asumiendo que fuera a ser una PPD negativa, pues digámoslo, nos va a ayudar muchísimo. Al que es PPD positiva, el paciente se los va a comentar. El paciente nos dice, mire, eso se me puso rojo, endurado, eso me puso muy grande. Hay algunos que le toman una foto. Entonces hay que buscar también estrategias. La lectura, lo difícil es para el negativo o el que hace el medio eritema sin la induración. Este sí. Digámoslo, 3 semanas y para el efecto de buste sería importante ahí aplicar. Perfecto. Por acá hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Hay una muy interesante de Cristian Preciado. Dice, buenas noches, en el caso que llevemos el paciente está en TAR con dolutegravir, con una PPD negativa, y al año pues hace su viraje, evidentemente descartó la tuberculosis activa y empezaría tratamiento preventivo con isoniazida y rifampicina. ¿Es necesario cambiar la terapia antirretroviral? Pues le diría que no es una recomendación cambiarlo. Hay que vigilar los eventos adversos de la isoniazida y las pruebas hepáticas y hacer la viremia, digámoslo, a esos 3 meses. Igual vas a recibir el tratamiento solamente 12 dosis. O sea que lo bueno del dolutegravir es esa alta barrera genética que tiene. Hay otra pregunta muy interesante. ¿Cómo sería el seguimiento del paciente? Entonces, a eso hay que tenerlo muy, muy claro. No estar haciendo PPDs de control a los PPD positivos. Esto es absurdo. ¿Por qué? Porque es que el paciente que tiene una PPD positiva no va a virar su PPD y el tratamiento no es para virar la PPD. ¿Okay? Solamente hemos visto que en los adultos mayores la disminución o el tener PPD negativas es un 8% por año. Por lo tanto, la probabilidad de tener PPDs positivas al año es alta. Es como los estudiantes de medicina, que hoy me le hacen una PPD, sale 10, a los 2 años sale 15. Pues si nos vamos a los criterios epidemiológicos que tenemos, lo que pasa es que el paciente o el estudiante de medicina, pues hombre, digamos que de 10 es positivo. Y si yo lo hago de 15 y luego es de 20 y luego es de 12, pues no, yo no voy a buscar que se negativice en eso. Lo que hay que mirar es que el paciente no tenga una enfermedad activa por tuberculosis. Es lo que tenemos que buscar cuando nos enfrentamos a un paciente con una PPD. Entonces, el estar haciendo PPD de seguimientos no tiene ningún tipo de utilidad. Si los IGRAs pueden servir para una reinfección, ha sido algo que se ha discutido en los pacientes que han recibido tratamiento para la tuberculosis y que se han seguido con IGRAs, sí se ha visto que disminuye el valor del IGRA. Que pudiera servir para una reinfección, pudiera, pero realmente no es un dato que tenga con certeza, sino que es algo más anecdótico. Vamos a continuar Perfecto, acá. doctor. Poblaciones especiales, habitantes de calle y personas privadas de la libertad. IGRA, no se metan con la tuberculina porque el habitante de calle no va a volver. La población privada de la libertad afortunadamente está, digámoslo, la tienen cautiva. Ese paciente sí le pueden hacer los estudios de la PPD, pero para habitantes de calle, si hay que optimizar el recurso, serían habitantes de calle o en población que no es fácil. Ahí veo una pregunta que dicen que si vive en una región de difícil acceso, pues ese sería el paciente para el IGRA. Luego dice, bueno, aquí trabaja, pacientes con diagnósticos de VIH de novo, que son trabajadores de salud, por ejemplo, con exposición a TV por su trabajo y antecedentes de PP positivas desde antes de conocer su diagnóstico del VIH, ¿se recomienda algún esquema para iniciar tratamiento o manejo para VIH como TBC? O sea, aquí es un paciente seropositivo, independiente si es trabajador de la salud, tiene ese riesgo, debe empezar terapia antirretroviral. Y si sabemos que tiene una infección latente por tuberculosis, que se diagnostica ahí, pues hay que empezar tratamiento para que no vaya a hacer la reconstitución si ha empezado la terapia antirretroviral recientemente. Una de las preguntas que yo me haría es, y que lo tuve, fue un paciente que tiene un diagnóstico de VIH hace 30 años. Fue los primeros casos de VIH del país. Y está indetectable hace más de 15 años. Pacientes juiciosos tiene unos muy buenos de recuentos de CD4. Nunca le habían hecho una PPD, pues porque no era habitual que en los programas se lo hicieran. Le hacemos o se le hace la PPD, el paciente llega con una PPD positiva
Entonces me dicen, no, doctor, yo no me quiero tomar eso porque es que tengo muchas pepas, tomo para la presión, tomo para no sé qué, tomo el VIH, tomo el no sé qué, tomo no sé cuántas, y otra pepa más no quiero. Pues si este es un paciente, digámoslo, que lleva tantos años, ha estado indetectable, se me olvida un pequeño detalle, al preguntarle ya tenía una PPD de hace 10 años, ¿sí? Era positiva. Entonces, si en estos 10 años no desarrolló la tuberculosis, ¿para qué lo voy a exponer a un medicamento que lo único que le va a afectar es su adherencia por la polinfarmacia que lleva? También tenemos que individualizar los pacientes. Lo que ocurre es que para los programas de tuberculosis, esto es complejo para ellos entender. Entonces, yo creo que una muy buena historia, una muy buena comunicación con el programa local de tuberculosis, explicarle que este paciente en este momento no se beneficia porque para ellos, digámoslo, esto es un indicador, pero ya teníamos el conocimiento de la exposición hace 20 años, hace 10 años. Perfecto. ¿Qué pasa cuando en la pauta de 6 meses o que hacíamos antes de 9 meses, el paciente dice en un momento al segundo mes, al tercer mes, yo no quiero tomar más? O simplemente dice que lo está tomando y después nos damos cuenta que simplemente ese mes no lo tomó. Ahí, ¿cómo manejamos esa parte? ¿Lo volvemos a empezar? ¿Empezamos a contar de cero? ¿Qué hacemos ahí? Ok, bueno, entonces uno es por qué finalizó. Si fue por un evento adverso, acuérdese que esto es riesgo-beneficio. Y esto es algo que tenemos que mediar con el paciente, porque una prueba, un medicamento que supere el riesgo al beneficio, pues no, o sea, no. Esto es un tratamiento que es preventivo, esto no es un tratamiento curativo. Entonces, si generó un evento adverso a la isoniazida y el evento adverso fue un evento importante, pues nos va a limitar las estrategias. Tendríamos la isoniazida y la rifapentina. Pero pues ya la isoniazida a dosis alta se va a presentar porque esto es un fenómeno idiosincrático. O sea que este esquema no, y lo que uno haría o lo que recomendaría es un seguimiento muy estricto del paciente. Además, una terapia antirretroviral. Meternos a esquemas de rifampicina, pues no es recomendado en nuestro país, ya sabemos por la resistencia y además las interacciones farmacológicas con la terapia antirretroviral. ¿Okay? O sea que en esa no sería la estrategia. Y meternos a una pauta de fluoroquinolona con etambutol, pues vamos a tener polifarmacia, eventos adversos y por lo tanto, digamos lo que aquí hay que evaluar muy bien el riesgo-beneficio de administrar una pauta con fluoroquinolona y etambutol en estos pacientes. ¿Cuánto tiempo? No hay ensayos clínicos. Yo les podría decir 6 meses, podría decir 9 meses o podría decir un año con las fluoroquinolonas, pero todo esto son consensos de expertos. Aquí ya es sentarse con el paciente, explicarle los riesgos, explicarle los beneficios y de no poderse iniciar la pauta quimiopreventiva, pues la pauta preventiva lo que haríamos sería un seguimiento muy estrecho. Hay una pregunta muy interesante que es cómo llegar al diagnóstico de la tuberculosis subclínica. Manuel, estuve buscando y hoy precisamente en el grupo del Comité de Micobacterias nos compartieron el trabajo muy interesante y eso es lo que tiene que ver son con biomarcadores. Entonces van a venir biomarcadores celulares que nos van a permitir conocer si el paciente ha estado expuesto o no a la micobacteria. Esa expresión de esos complejos de histocompatibilidad nos van a ayudar para un poco identificar esos pacientes, pero yo creo que todo eso está todavía en laboratorio, en investigación, no en el trabajo diario y es complejo. Bueno, Y doctor, acá nos preguntan cuál es la periodicidad de la aplicación de PP en población que vive con VIH y pues de acuerdo con la guía es de manera anual, ¿no? y es entre 1 año y 2 años, pues es la recomendación que se debe hacer. En la guía la tenemos anual, pero pues bueno, no pasa nada, eso es más o menos 1 año, 2 años. Acá nos muestran un caso clínico, si lo podemos ver aquí, el de Lorena Patricia Costa. Dice que una menor de 7 años con diagnóstico de VIH por transmisión materno-infantil, madre que tuvo tuberculosis pulmonar, cumplió tratamiento con criterios de curación, pero dice que ambas persisten con síntomas respiratorios. La menor se le han realizado estudios de rayos X y prueba de tuberculina sin hallazgos para tuberculosis. Ambas con historia de mala adherencia al TAR, actualmente en mejoría. Eh,
sugerencia, ¿sería recomendado iniciarle tratamiento preventivo a esta menor? ¿O más bien enfatizar y buscar descartar por todos los medios la infección activa, dado que fue contacto estrecho de... Un contacto estrecho y la niña es seropositiva. Sí, señor. Y es menor de 5 años. 7 años. Ok. O sea que el riesgo no es 50% por año. ¿Listo? Bueno, y la niña está en terapia antirretroviral. Con mala adherencia, según dice aquí, en mejoría. La niña no está complejo. Aquí te ayudaría mucho el hipoarabinomanán para aclarar, y pues en los niños hay que buscar la tuberculosis activa como sea. Si es un niño que no va ganando peso, pues todos estos criterios que ya saben muy bien los infectólogos pediatras, que ayudan un poco a identificar a estos pacientes, porque sabemos pues que la presentación de la tuberculosis en ellos no va a ser igual, ¿no? Entonces aquí sí empezar un tratamiento preventivo, si el niño va ganando peso, si esto, pues, digámoslo, se podría plantear, pero lo más importante es garantizar la terapia antirretroviral. Un Igual, paciente completo. a la terapia antirretroviral no creo que vaya a ser adherente al tratamiento quimiopreventivo. Cuando un paciente ha completado su tratamiento profiláctico, pues sabemos que no volvemos a hacer prueba de tuberculina. Por acá nos plantea una situación, si esta persona vuelve a tener un contacto estrecho con tuberculosis, ¿qué sería conducta? O sea, PPD no le podemos volver a hacer. ¿Repetirle profilaxis? No, ¿Descartar infección activa? todavía no lo tenemos claro cuál es la posición en este caso en un país de alta carga o una región de alta carga como es el Valle del Cauca. Hay otras regiones que no. Yo creo que ese conocimiento lo vamos a tener con la información que se está generando de la secuenciación genómica completa, perdón, porque ahí vamos a entender cómo la dinámica de transmisión de la enfermedad por tuberculosis en nuestro país, en nuestra región. Cuando lleguemos a ese conocimiento, vamos a poder entender la dinámica de transmisión de la tuberculosis en las regiones y poder hacer estrategias de manejo y de conducta. Hay una pregunta muy interesante de José Anaya que dice, partiendo de la acción de los fármacos en presencia de metabolismo activo, o sea que el fármaco funciona cuando la micobacteria está activa, ¿cierto? ¿Cómo entendemos el papel de los medicamentos en la tuberculosis latente? Muy interesante, y fue algo que siempre quise entender, ¿eh? Porque si la isoniazida es un fármaco que es bactericida, va a funcionar cuando la micobacteria está en crecimiento activo, ¿vale? Entonces, en la infección latente, la pregunta es, ¿para qué lo doy si la micobacteria no está en replicación? Entonces, las explicaciones que he podido encontrar de esto es que cuando yo doy un fármaco que es bactericida, voy a mantener unas concentraciones del medicamento a lo largo de la vida, pues mientras se da el medicamento. Durante ese tiempo, que son esos 6 meses, yo voy a hacer que la concentración esté continua en sangre, pues en sangre no, tenga un volumen de distribución y ya estamos en un estado de equilibrio. Cuando la micobacteria le dé por replicarse, porque encuentra las condiciones para pasar a esa fase de crecimiento activo, pues en ese momento yo voy a encontrar un fármaco que me va a inhibir la síntesis del ácido micólico. Entonces, esa es la razón por la que la isoniazida tendría ese papel. No es esterilizante. Entonces, el esterilizante hablaríamos de las rifamicinas. Esa es la justificación porque, ¿cómo se llama? El marco teórico para esas estrategias cortas con la rifapentina. La rifapentina es una rifamicina y las rifamicinas tienen esa actividad esterilizante, son capaces de esterilizar. Por eso en el tratamiento de la tuberculosis los damos para evitar la recaída. Esa es la lógica de dar esos tratamientos cortos, porque con un fármaco esterilizante soy capaz de eliminar la micobacteria. Entonces, el concepto está cambiando de estos fármacos bactericidas como la isoniazida a buscar fármacos esterilizantes como la rifapentina, y pues ya llegará el ensayo clínico que nos dirá si solamente rifapentina sin isoniazida. Ya lo tendríamos en algún momento, pero esa es como la forma lógica por la que se han diseñado estos estudios y por qué estos fármacos se escogieron. Perfecto. Acá nos preguntan qué pasa cuando hay elevación de transaminasas. Habíamos dicho que se suspende el tratamiento y luego se reinicia, pero creo que la pregunta aquí va que si es persistente, ¿qué se hace?
No, aquí es como en la tuberculosis. ¿Qué valor de las pruebas hepáticas está alterado? Si son 3 veces o si son 5 veces sin síntomas o 3 veces con síntomas. Es el mismo enfoque. Entonces, si el paciente tiene síntomas, perdón, náuseas, vómito, dolor, y hay una elevación importante de las pruebas hepáticas, descartar coinfecciones por virus hepatotropos, entender que estamos en un medio donde pues el Valle del Cauca, la región del Cauca y la región de Nariño, creo que todo Colombia, esta es una población muy folclórica que le encanta la homeopatía, los medicamentos herbales, los productos herbales. Todo eso lleva a alteraciones de las pruebas hepáticas. Entonces, hay que aprender un poco a dar esas indicaciones a los familiares y a los pacientes que en la polifarmacia no se dé, y especialmente con medicamentos homeopáticos. Perfecto. Y tenemos una pregunta interesante del doctor César Hernández que nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la tuberculosis extrapulmonar en pacientes que se tamizan con PPD? Sabemos que cuando la PPD sale positiva, pues pedimos una placa de tórax y osciloscopia de esputo, pero nunca pensamos en otro tipo de tuberculosis. No, a ver, ¿tiene una tuberculosis extrapulmonar y qué tan frecuente es tener una PPD positiva? Esa es la Exacto, pregunta. exacto, sí. Okay. Lo que pasa es que la PPD no es una prueba de diagnóstico de tuberculosis, eso lo tenemos que tener claro. Sí. Es una prueba que nos ayuda al abordaje, ¿sí? Cuando tenemos una TBC extrapulmonar, el tener una PPD positiva tampoco te confirma y una PPD negativa no te la descarta. Entonces, las pruebas que han ayudado en este caso, y si los recuentos de CD4 son menores de 100, haga hemocultivos para micobacteria y hay que promover el hipoarabinomanal. Es llamativo que una prueba que es tan barata no la tengamos en nuestro país y no sé, pues yo no sé si se está comercializando o no, desconozco quién la está comercializando, no tengo el placer de conocer a las personas de que comercializan esto. Me gustaría tener este medicamento disponible en nuestra institución, pero ha sido, digámoslo, difícil, hay barreras de acceso para poder llegar a esto y es una prueba que está, digámoslo, ya recomendada en las diferentes guías y la Organización Mundial de la Salud ya le dio su aval para su implementación. Perfecto, doctor. Y hasta ahora le doy la bienvenida al doctor Ernesto Martínez, infectólogo. Doctor Martínez, buenas noches. Buenas noches a todos, sobre todo en especial a José Fernando. De verdad que fue brillante, o sea, el nivel de entendimiento de todo este proceso, sobre todo la forma en que tú enseñas toda esta temática de tuberculosis es verdaderamente admirable. Creo que hasta donde puedo pensar, cada uno de los campos o temas o preguntas o inquietudes fueron atendidas tanto en la parte de la presentación como en las preguntas sabiamente contestadas. Yo quería hacer un par de propagandas, pero también un comentario y una pregunta. La propaganda es que afortunadamente, y gracias al trabajo colaborativo que hicimos con la Corporación de Investigaciones Biológicas, con el Hospital Universitario del Valle, adelantamos un trabajo de IGRA con Quantiferon Plus, que terminamos hace cosa de un mes. Estamos en la elaboración de los análisis, los resultados. Tengo que decir que aparentemente, cuando hicimos una presentación preliminar en el Encuentro Nacional de Investigación de la CIN el año pasado, veíamos que había una señal donde favorecía el uso de IGRA, de este Quantiferon Plus, en los pacientes que tenían VIH y CD4 bajos, porque esos eran los criterios de inclusión. Y tengo que decir que lo que hemos revisado ya con la población completa de pacientes es que esta señal desapareció. Y sin embargo, no puedo estar más de acuerdo contigo, José Fernando, porque aún cuando no haya eventualmente una superioridad del IGRA, que pues ha habido estudios que lo han soportado, otros no, el nuestro parece ser que no nos dio esa suerte, sigue siendo algo definitivamente ventajoso en términos de mejorar la prontitud, la celeridad y la eficiencia del diagnóstico de la tuberculosis latente. En ese contexto, este es un estudio que fue soportado por MinCiencias, la Corporación de Investigaciones Biológicas a través del doctor Alzate, Juan Carlos Alzate,
nos apropió del equipo de QuantiFERON Plus para el Hospital Universitario del Valle. Y una vez que termina el estudio, todos estos soportes de tipo de infraestructura que se generan con los presupuestos de MinCiencias tienen la ventaja, la bendición, el aporte de que estos equipos ya pueden ser utilizados comercialmente. Así que en este momento estamos analizando con el laboratorio la oportunidad de ofrecerle a Cali el hacer QuantiFERON Plus para no solamente pacientes infectados con VIH, sino cualquiera que quiera hacer diagnóstico de tuberculosis latente con pruebas sanguíneas. Así que quería darles esa noticia. Nos parece pues, muy importante. Excelente. Sí, de hecho yo creo que eso fue lo que más nos motivó a trabajar con este protocolo. Lo otro es que si bien es un gran avance el tratamiento de 12 dosis de isoniazida rifampicina durante 12 semanas, una vez a la semana, y que eso cambia mucho el paradigma del tratamiento de 9 meses como lo teníamos en Colombia o de 6 como lo tenemos ahora, más aún como tú lo planteas de que la combinación, y eso es lo que están demostrando los estudios, tanto el estudio de 12 dosis, una semanal por 12 semanas y el otro de dosis diaria por un mes, es que la combinación con rifamicinas es beneficiosa y tú no lo has podido explicar mejor como lo mencionaste ahora. Tenemos que recordar y todos tenemos que saber que en efecto está disponible a través de las Secretarías de Salud, del Estado, el gobierno nos está aportando la rifampicina. Ha sido verdaderamente también de recalcar cómo el gobierno ha hecho el esfuerzo de hacer un upgrade, de hacer una nivelación por lo alto de todo lo que es el aporte de medicamentos que se requieren para tratar no solamente tuberculosis sensible, sino también tuberculosis resistente y ahora también tuberculosis latente, y eso es un reconocimiento que nos va a permitir a nosotros, a todos los clínicos, tener un abordaje mucho más apropiado a nuestros pacientes. Y más acorde a las guías no solamente nacionales, la resolución 227, sino que esa guía pues, va empalmada muy bien con las guías internacionales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Pero hay algo que tenemos que recordar todos los clínicos, y es que esa dosis semanal implica para mayores de 50 años 9 tabletas de isoniazida, porque desafortunadamente el sistema sigue aportando tabletas de 100 miligramos, y 6 tabletas de rifampicina de 150 miligramos. Hasta ahí llevamos 15, y obviamente, como lo enfatizó varias veces José Fernando, tenemos que incorporar la piridoxina. Así que son 16 tabletas adicionales a la carga de tabletas que tenga poco a mucho el paciente por su tratamiento antirretroviral, probablemente también tiene trimestoprim sulfa, quién sabe, para que lo tengamos muy en cuenta, porque no hay mucha gente que va a estar en capacidad de tomar 16 tabletas, así sea una sola vez al día. Eso tiene que ser informado, tiene que ser consensuado, porque es posible que estas personas prefieran tomarse las 3 tableticas de isoniazida y la piridoxina todos los días durante 6 meses, como sería el otro plan. Pero pues en la medida en que esto se explique y se entiende el beneficio y el tiempo corto, yo creo que lograríamos que la mayoría de las personas en efecto bajo tratamiento supervisado, tal como lo explicó muy bien José Fernando, se complete un tratamiento en un tiempo mucho más corto de lo que no estábamos logrando. Recuerdo que nuestros indicadores, no solamente por COVID, sino que siempre el indicador de la cuenta de alto costo más malo de todos es la realización de la prueba de tuberculina. Otra propaganda que quería hacer que vale la pena es que en el hospital adelantamos desde hace un año el estudio de LAM combinado con el GeneSpert, tal como lo hacía el doctor Stephen Lang, que mucho te agradezco que le hayas brindado un homenaje, José Fernando, porque yo pienso que es de las personas que más nos enseñó el manejo y el diagnóstico y el tratamiento de la coinfección de VIH y tuberculosis. Desafortunadamente desapareció hace unos cuantos años, pero nos dejó un legado enorme. Y en ese estudio pues tuvo un freno, como todo lo que sucedió con COVID, y lo estamos retomando ahora. Y nuestro patrocinador de la prueba de LAN es Abbott. Es Abbott, que antes era Leer, y la verdad es que ellos ya tienen registro sanitario y se puede solicitar comercialmente. Así que solamente es que miren en la página de Abbott, ahí están los contactos de comerciales. Tenemos una muy buena y una excelente cercanía con la parte comercial y también médica de Abbott, y eso nos permite que instituciones de avanzada, por ejemplo la Valle de Lili, no creo que vayan a tener problema de implementar el uso de LAN en este tipo de pacientes.
Pero dicho estas cosas, quería hacerte una pregunta porque es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. La resolución 227 dice que en pacientes que tienen VIH, que le estamos haciendo el algoritmo de evaluación de prueba de tuberculina, o IGRA en tal caso, pero en este caso es prueba de tuberculina, si la primera prueba sale negativa, se está recomendando el booster. Esto lo discutimos en el consenso de la guía de VIH que está en curso. Tú también estuviste muy pendiente de eso y consideramos que todavía falta evidencia. Pero yo te quería preguntar, José Fernando, si conoces alguna evidencia de que esta evaluación de dosis booster a las 3 semanas o al mes o a la semana o a los 2 meses, cualquiera que sea el tiempo que uno define, realmente funciona en pacientes con VIH y sobre todo con CD4 bajos. Bueno, en VIH realmente no hay un estudio por booster. ¿Qué ocurre? El booster es una estrategia que sale de la década de los 70 o los 80 en los hogares geriátricos. Esto pues lo identifiqué en un estudio que hicimos de tuberculosis en el adulto mayor y buscando un poco pues todo el marco teórico para esto, me encontré que esta era una de las estrategias que se utilizaban en los adultos mayores, porque como ellos son anérgicos, muchos de estos por la inmunosenescencia, entonces la PPD que se tenía en su momento era lo único que tenían. Ellos evaluaban que la prueba del booster aumentaba la captación de pacientes con exposición a la tuberculosis. Entonces, a raíz de estos estudios que se empezaron a hacer en hogares geriátricos, esa información quedó, pero la implementación del booster, que además es compleja, porque sí, se debe llevar un tiempo después de la sensibilización, estamos hablando 3 semanas, pero entonces, ¿cómo interpretar la lectura? Porque ya les comenté los puntos de corte. Si a mí me da 7, entonces, ¿será que la prueba mayor de 10 se debe interpretar positiva? Entonces, para la interpretación del booster, es un cambio en 6 milímetros con respecto a la previa. Ejemplo, si yo en el primer me sale que tengo 8, es booster me sale 11, pues esa prueba no debería ser interpretada como positiva, a pesar que el punto de corte sea 10. La lectura del booster sería un cambio en esa diferencia de 6 milímetros. Lo que pasa es que buscándolo, y ustedes le empiezan a mirar en la literatura, no se encuentra muy bien cuál es la metodología del booster. Son textos o artículos muy viejos que hacían referencia a esta metodología del booster. Entonces, cuando en la guía lo propone, me pareció interesante que se proponga, pero pues ya sabemos que la adherencia a la primera PPD es muy mala, pues buscar una segunda PPD es imposible. Entonces, esta es una estrategia que en la implementación no va a ser real. Entonces, a pesar que el que lo quiera hacer me parece interesante, pero hay que saber interpretar qué es un booster de la PPD, ¿sí? No es pasar de un valor negativo a un valor positivo, no, es el cambio que debe de haber de los milímetros en el booster. Entonces, pues es una herramienta, pero creo que en este momento en el que estamos, debemos virar a lo que es la prueba de los IGRAS. No porque mejore el rendimiento, va a mejorar en la población VIH, eso lo tenemos claro, pero es porque si yo hago un estudio de implementación, voy a identificar que en ese estudio de implementación los IGRAS se van a ir en el performance mucho mejor a lo que es la PPD, solamente en un estudio de implementación por las barreras de acceso que estamos encontrando del sistema. La única situación con los IGRAS es que todavía sigue siendo una metodología costosa y que tendríamos que abaratarla. ¿Y cómo se va a abaratar? A medida que tengamos penetración de la prueba a los laboratorios, sea una prueba que se haga de forma regular. Esa es una de las formas como se pueden abaratar los costos en la realización de la prueba. Porque no es difícil, es tomar una muestra y ya los tubos tienen los antígenos específicos, pues que si desde investigación se están promoviendo unos antígenos diferentes y no hay problemas de patentes, pues es una cosa muy sencilla que
con el paciente los mismos tubos que se toman para hacer sus recuentos de CD4, sus cosas, se toma una muestra adicional para la prueba de los IGRAs. Aquí el problema es, y no sé es el desempeño de la prueba cuando sobrepasa más de 4 horas, porque en el TB Spot, ese linfocito T, perdía la respuesta, y eso era muy clara cuando estuve en el laboratorio del doctor Ersen en Borstel. Lo que veíamos es que esa respuesta del IGRA después de 4 horas era muy marcada, y esto era debido a que la respuesta del linfocito T no era la misma. Entonces a nosotros nos tocaba, se tomaba la muestra, en ese momento la hacíamos de lavado broncoalveolar, que es una metodología interesante, se tomaba de lavado broncoalveolar y teníamos que salir corriendo para el laboratorio a procesar la muestra, a concentrarla, a sacar la capa fina de los linfocitos TSD4, esa capa de los linfocitos T, aquí independiente de qué linfocito era, solamente la capa fina, y lo que sacábamos y luego colocarla en los pocillos era ya dinámica de laboratorio, pues que como clínico no estábamos acostumbrados a esto, pero pues esta era una dinámica de mucho tiempo de dedicación en el laboratorio, y esto pues lo hacía un poco irreal poder tener esta metodología en Colombia. El tener la máquina realmente no es tan importante, porque ya en España se validó la posibilidad de la lectura visual sin necesidad de tener la máquina, que en su momento costaba 50.000 euros, algo así, pero hoy día, digámoslo, se puede omitir en el caso del TB Spot la máquina. Tienes razón en el sentido de que TB-Spot es tal vez la más precisa de todas, pero también es la más consumidora de tiempo, de procesamiento. No, básicamente lo que se le está dando el tratamiento con el Quantiferon Plus es el mismo tratamiento que se le da al recuento de CD4, que tiene que ser en fresco, que no pueden ser más de 24 horas y que no pueden estar refrigeradas mucho tiempo, porque lo que se busca es actividad, no se busca es recuento. Así que pues todavía no puedo obviamente hacer ningún anuncio de cuánto pudiera ser, pero yo creo que no solamente la resolución 227, sino también la guía colombiana de VIH, que quiero seguirle enfatizando a todos que muy probablemente a partir de mayo, si no a más tardar junio, ya será pública, y no solamente será pública, sino será oficial la guía colombiana, la nueva guía colombiana de VIH. Y ambas están reforzando el concepto de la importancia de implementar pruebas con IGRA. Medellín tiene sus equipos, en Bogotá también tienen sus equipos. Yo creo que en la medida en que se vaya viendo de que esto es una prueba que comercialmente puede ser útil, y desde el punto de vista reembolso también, pues se vaya a popularizar más. Pues José Fernando, yo pienso que ha sido una de las discusiones de tuberculosis latente más provechosas que uno puede haber visto en el tema de VIH y también en el tema sin VIH. La verdad es que muchas gracias de nuevo. Esperamos que tu grupo de investigación en la Clínica Valle del Lili siga prosperando con muchas publicaciones, con muchos avances, porque lo que tú mencionaste en algún momento sigue siendo crucial. Nos falta investigación propia colombiana. Hay mucha investigación probablemente epidemiológica en el tema de tuberculosis, pero operativa, descriptiva, relacionada con el manejo del paciente coinfectado con VIH, estamos con mucha información, con muy pocas informaciones. Así que les deseamos el mejor de los éxitos, y pues creo que a todos ustedes, los que han tenido la paciencia de acompañarnos hasta el momento, los dejo con el doctor Sánchez Garay para que nos anuncie nuestra próxima actividad y se nos despida de todos nosotros. Bueno, Doctor muchísimas Martínez, gracias. muchas gracias. Doctor José Fernando, muchísimas gracias. ¿Se va a despedir? Qué pena que lo corté. Y espero verlos pronto. Ya tanta virtualidad no, me hace daño. Totalmente, todos estamos extrañando la presencialidad, pero pues mientras tanto nos toca someternos a esto. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Como siempre, hasta esta hora extendemos un saludo a nuestros patrocinadores MSD y Glaxo, y les invitamos a nuestra siguiente videoconferencia el próximo 5 de mayo con el tema enfermedad mineral ósea y VIH. Muchas gracias para todos y buenas noches.